Buenas noches. Hoy quiero hacer una directa con los cubanos de dentro de la isla y de la diáspora. Voy a comenzar con una serie de programas que servirán a la juventud, a los que no son tan jóvenes y a los adultos. Es para todos los cubanos. No pretendo mi labor de, podríamos decir, pedagógica o de enseñanza, no pretende ninguna función en la que yo pueda exigir a alguien que realice algo. Sencillamente es una invitación a pensar y a pensar con nuestras propias cabezas. A los cubanos de la isla, a la diáspora cubana de todas las orillas del mundo, ustedes lo descubrirán solos o con ayuda, o juntos a otros. Ustedes y nosotros nos rebelaremos de rebelar con V, no de rebelión, y aprenderemos a descubrir si alguna rebelión puede haber es la del pensamiento, pero no la de la acción. No invito a nadie a realizar ninguna acción, sencillamente a pensar. Y aprenderemos a descubrir, a observar, a reflexionar, investigar, saber, analizar y discernir con calidad las ideas, los conflictos y realidades que nos tocan en esta etapa de nuestra vida. Lo haremos juntos con la lógica y la razón de las verdades. Todo esto se conoce y conocemos algunos de los pedagogos como aprender a aprender. Existe otro procedimiento o metodología pedagógica que se le nombra como aprender a desaprender. Hay cosas en la vida que tenemos que aprender porque no las conocemos o aprenderlas con profundidad porque las conocemos pero no con la suficiente profundidad. Y hay cosas que hemos aprendido que han sido mal aprendidas o nos las mal enseñaron y debemos desaprenderlas porque no tienen validez, porque se vuelven caducas, porque se vuelven ineficaces. Entonces existen aprendizajes, conocimientos, saberes, experiencias que es necesario aprender a desaprender, que por falsos, obsoletos, desfasados o simplemente fraudulentos, que incluso han impedido e impiden con variados subterfugios obstaculizar el aprendizaje real y el conocimiento de las verdades proactivas que necesitamos para abordar un pensamiento libre e independiente. Para descubrir las realidades de forma certera, primero hace falta conocer la historia de cada persona y la historia de nuestro país, la historia del mundo que nos rodea. Hay que conocer el Génesis, palabra utilizada en la Biblia, pero que se emplea también en el origen de todas las cosas. El numen, la raíz, el núcleo, el origen, el meollo de los acontecimientos, del mayor número de acontecimientos que esté a nuestro alcance y que nos sirva para desarrollar nuestras vivencias, nuestras experiencias y conocimientos. En la medida en que tengamos más conocimiento, en la medida que nos empeñemos más en conocer, se va a ampliar nuestro pensamiento y nuestra manera de pensar. Conocer y analizar los conflictos, los escenarios, los ambientes, los protagonismos, los protagonistas de esas acciones. También en algún momento hablaremos de liderazgo, qué es un líder y qué consideramos nosotros hoy modernamente que debe ser un líder. La historia nuestra es importante conocerla, que fuimos colonia de España, que desde el 1492 hasta 1899, 593 años bajo la influencia de la metrópolis española. En agosto de 1762 fuimos invadidos o se tomó porción de la isla por los ingleses el 19 de agosto de 1762 hasta julio de 1763, una de las acciones más interesantes de la segunda mitad del siglo XVIII en Cuba. España nos trajo el descubrimiento, la conquista, la colonización y junto con ella la lengua, la religión, la cultura, las costumbres y también la esclavitud, con toda una gama de etnias europeas, africanas, asiáticas y caribeñas.
En 1830 surge el ferrocarril en Cuba. Fue el primer país en Hispanoamérica en utilizar el ferrocarril, gracias al desarrollo de la industria azucarera desde el tiempo de la colonia. A pesar del desarrollo económico de Cuba en los años 1888, con sus crisis y despegues, necesidad de liberación e independencia de la metrópoli española, las luchas por la independencia o luchas independentistas, desde el Indio Atuey, los Palenques, la sublevación de los vegueros, la conspiración de la Escalera, Rayos y Soles de Bolívar, los pensadores, filósofos cubanos como el padre Félix Valera, que recientemente ha sido declarado padre de la ciencia cubana y que siempre se ha mantenido por los historiadores y los biógrafos como un destacado pensador, un sacerdote católico, Félix Varela y Morales, que fue desterrado por la colonia de España y fue a vivir a Estados Unidos, y sus restos descansan hoy en San Agustín de la Florida, lugar que visitó por primera vez Martí al llegar a Estados Unidos y pidió que quería dirigirse a la tumba donde descansan los restos del santo cubano, le llamó nuestro José Martí, santo cubano. Y en ese lugar descansan sus restos. Hay también que aprender a conocer la historia y la vida de nuestras costumbres, estudiar a José Agustín Caballero, a don José de la Luz y Caballero, aquel maestro que dijo que no había tiempos para escribir libros, que había que formar hombres. Eso hoy, en 1923, siglo XXI, para Cuba y para los cubanos de todo el mundo, es necesario formar hombres. El deterioro de las costumbres, el deterioro de las tradiciones, el deterioro de la historia transformada, adaptada a la medida de los deseos de los gobernantes, han hecho trizas nuestro podríamos decir, nuestro escenario de vida. Las contradicciones, las crisis por las que ha atravesado la isla de Cuba, hay que tener también en cuenta qué estrategias necesitamos abordar, qué objetivos y qué métodos para lograr al menos el saneamiento, la sanación de la conciencia de los cubanos. Que volvamos a ser hombres de palabra, hombres cumplidores, hombres que somos puntuales a la hora de trabajar, hombres que amemos lo que hacemos, hombres que queramos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a las personas mayores. Después, conocer a descubrir el asunto o los asuntos que queramos conocer, aprender a observar, ejercitar la observación, aprender a elaborar las ideas primero en el pensamiento, luego cuestionarlos por nosotros mismos, compartirlos con otras personas, diferenciarlos, reflexionarlos, analizarlos. Les invito a escribir sus conclusiones, a leerlas, a exponerlas, a dialogarlas junto con sus amigos, con sus familiares, con todo el que pueda entre ustedes, y cuestionarse, y cuestiónenme a mí también. Juntos aprenderemos a realizar discernimientos valiosos de forma dialógica, consensuada, y así nos acercaremos poco a poco a la verdad. No a toda la verdad nunca va a ser absoluta, pero lo más cercano a la verdad, mediante la razón y la lógica, que nunca se consiguen solas, ni de manera absoluta, como ya decía, sino entre todos para realizar los acercamientos más valiosos acerca de la verdad y de las cosas. Importante, respetando siempre al diferente, a las diferencias, a los que discrepan, a los que no piensan igual que nosotros o no está de acuerdo con lo que planteamos nosotros. 1. No haremos preguntas. Después pensarán, sacarán sus reflexiones, analizarán y escribirán la esencia de aquel consenso al que han llegado. 2. Breve síntesis de los antecedentes históricos vividos en Cuba desde y un poco antes del 1 de enero de 1959. 3. Acontecimientos y conflictos leídos, estudiados por ustedes. Y 4. Las estrategias y escenarios en que se han producido las crisis y los conflictos en la historia de Cuba. Los protagonistas son las acciones que provocaron contradicciones y conflictos,
objetivos, métodos y estrategias empleados para analizarla, el génesis de los fenómenos acontecidos, por qué, para qué, cuándo, dónde y cómo, de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde queremos ir, qué proyecto tenemos, para luego ver, juzgar y actuar. Hoy solamente me demoraré 15 minutos, siempre voy a tratar de emplear 15 minutos. Por favor, cuando esto salga y pueda ser visto por ustedes, se ha publicado este video, voy a intentar de que salga ahora mismo. Por favor, necesito que me den sus comentarios. Yo no pretendo lucrar ni vivir de este trabajo, para nada. Primero, no lo necesito y segundo, no es mi intención lucrar con este trabajo. Sencillamente, ayudarnos entre todos a hacer una Cuba mejor, a pensar Cuba, pero a pensarla ya haciendo actos, no acciones visibles, sino pensar, ir elaborando nuestras ideas, ir formando a las futuras generaciones. Así que por esta noche solamente les pido por favor que me den sus opiniones. Pueden muchos no estar de acuerdo. No quisiera nunca que en el tiempo del contacto que de ustedes y mío, que es lo que quisiera, lo que más anhelo, que me pregunten, que me interroguen, que me cuestionen lo que yo digo, para ayudarnos. Es la única manera que el hombre puede ascender y aprender a pensar con su propia cabeza. Y Cuba, los cubanos, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes y las personas ya adultas de 30, 40 años necesitan mucho de que se preparen para el futuro de Cuba, que está seguro, pero no se sabe cómo lo vamos a afrontar, porque es mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo de pérdida de los valores, de mucho tiempo de desafueros con respecto a lo que es la verdad, mucho rejuego con la ilógica, mucho rejuego con la ignorancia de un pueblo, mucho rejuego con el daño antropológico realizado a los ciudadanos de nuestro país. Así que les pido, por favor, no quiero que sean muchos mis seguidores. Con 10 personas o 15 personas que me sigan al principio, esas mismas 15 personas o 20 personas harán que se sumen a ellos, no a mí, a ellos, otras personas más. No por mi mérito, sino por el mérito que tiene el resultado de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo todo, yo solo no puedo hacer nada. Habrá personas aún mucho más capacitadas que yo que nos puedan ayudar en este trabajo. Después, más adelante, les hablaré de otros temas y de otros asuntos. Hoy voy a ser breve para el inicio de este espacio. No vamos a llamarle programa, de un espacio. Este es un espacio que yo abriré. Trataré de comenzar con un día a la semana, en dependencia de cómo sea acogido por ustedes, pues lo iré aumentando a un poco más de tiempo. Pero siempre 15 minutos, nunca más de 15 minutos, porque es agobiante, las personas no tienen tiempo y hay que respetar el tiempo de las personas. Así que, encantado. Mi nombre es Humberto Juan Bonín Javier. Soy de Pinar del Río, cubano, y amo a mi patria como la amaron los mejores próceres de la historia de Cuba, pasada y presente. Un abrazo para todos los cubanos de dentro y fuera de la isla, de cualquier ribera donde se encuentren en el mundo. Un abrazo fraterno y unámonos todos para realizar un trabajo serio, consecuente y profundo. Buenas noches y hasta el próximo espacio.